Bueno, buenos días a todos. De nuevo, la mayoría. Estamos por empezar el tema 8 de la materia. Ya estamos casi llegando a la mitad de la materia. El tema 8 se llama Diseño de un CPU en Pipelining. Pero antes de empezar con el tema 8, como siempre, vamos a arrancar la clase con los conceptos previos de la clase pasada, que son importantes que siempre los tengan frescos. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Vimos dos cosas grandes, muy importantes. La primera es que vimos el diseño de la unidad de control entre el procesador y municipio. Y lo importante del diseño de control, vimos que en realidad era un diseño que es combinacional. ¿Por qué? Porque como la idea del procesador es que ejecutaba todas las instrucciones en un único ciclo, la salida de la unidad de control dependía únicamente de las entradas de la unidad de control. Entonces, por eso era un diseño combinacional. Y al ser combinacional, lo hace dentro de todo simple, porque lo podemos escribir como una tabla de verdad. Entonces, simplemente en una tabla que yo les mostré, que era una tabla, para nuestro ejemplo, una tabla cortita de 4 renglones por, creo que eran 7 u 8 columnas, podemos escribir marcando solamente cuando se activaba cada función, cada señal, escribíamos una tabla y simplificábamos lo que era el control de la unidad de control, el diseño de la unidad de control. Y como es una tabla de verdad y como es combinacional, lo podemos sintetizar en una lógica de dos niveles. Idealmente utilizábamos PLA, porque teníamos simplemente una capa de ANDs y después otra capa de compuertas OR. Eso lo podemos hacer como que la capa de instrucciones AND permitía seleccionar, eh, digamos, nos permitía, en base a las señales de entrada, las señales de entrada, que eran los opcodes de las instrucciones, nos permitía identificar cuál instrucción se estaba ejecutando. Y una vez que sabemos cuál instrucción, con las OR, directamente hacemos que la señal se active con las instrucciones correspondientes. Entonces, de una manera muy simple de implementar el control y además rápida, porque nos permitía hacer que todos los retados sean simplemente dos compuertas lógicas. Y para simplificar el control principal, lo que hacíamos era el control de la ALU lo manejábamos aparte. También otro control, también pequeño, también combinacional. Lo manejábamos aparte y nos permitía hacer más chico el control principal y a su vez nos facilitarnos la operación para cuando tengamos que incluir más funciones en el microprocesador o en la ALU. Era más fácil hacer la separación. O sea, cuando estás separado por la técnica de divide y conquistarás, era más simple ampliarlo al futuro. Entonces vimos que todos esos son ventajas o facilidades que pudimos hacer de tener un diseño de ISA que sea simple y regular. O sea, el opcode lo sacábamos siempre en el mismo lugar, no teníamos que ver con los opcodes de longitud variable, ni los opcodes que vayan cambiando según el formato de la instrucción. Los campos de las instrucciones, o sea, los registros que teníamos que leer en el banco de registros siempre estaban en el mismo lugar, las constantes siempre estaban en el mismo lugar. Entonces, que lo pudimos hacer como lo pudimos hacer, eran ciertas ventajas de un diseño regular y simple de la arquitectura de esa instrucción. Y después hicimos, una vez que teníamos el diseño completo, hicimos un análisis de timing y vimos que la duración del tiempo de ciclo estaba determinado por la instrucción más lenta. Esa instrucción más lenta resulta ser la instrucción load, porque era la instrucción que utilizaba más componentes de manera secuencial. Entonces, eso era nuestro camino crítico, lo que se conoce como camino crítico, y nos determinaba el tiempo de ciclo. Y eso resulta ser un problema de performance. ¿Por qué? Porque hace que, o sea, tenemos que ver cuál es el ciclo más largo
resulta que a pesar de que utilizábamos todas las instrucciones, las ejecutábamos en un solo ciclo, ese ciclo resultaba ser largo, porque hay instrucciones que las podríamos ejecutar más rápido, pero no las ejecutamos más rápido por culpa de la instrucción load, o en realidad es por culpa de que el tiempo de ciclo tiene que estar determinado por la instrucción más lenta. Entonces eso es un problema de performance. Estamos rompiendo un principio de diseño, lo cual no es deseable. Pero sin embargo, la conclusión a la que llegamos es que diseñamos nuestro primer procesador. Espero que se hayan puesto orgullosos algunos familiares. Y lo que vimos, lo que les dije también es que tenía mucho potencial de mejora. Y la clase de hoy, todo el tema de hoy, se va a concentrar en ese potencial de mejora. ¿Alguna pregunta sobre la clase pasada? Excelente. Entonces vamos siempre con un pequeño repasito de cómo vamos con el pantallazo general del cronograma. Ya estamos cerca de entrar en la última parte, digamos, de la primera mitad, que nos acerca el parcial. Sí, se viene el parcial. Falta todavía, pero falta menos. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en este tema nuevo, tema 8? Primero vamos a ver cómo se determinan las etapas del procesador en pipeline. Vamos a hacer un análisis inicial de performance y vamos a hacer parecido a lo que hicimos con el camino de datos de ciclo único. Primero vamos a construir el camino de datos y después vamos a hacer vamos a ver las señales de control y vamos a construir la unidad de control. Después, como no es exactamente lo mismo, vamos a ver que el diseño en pipeline tiene problemas. Y los problemas en el pipeline se los conoce como riesgos, y son de 3 tipos. Los vamos a ver a los 3 tipos. Esos riesgos en general producen paradas en el pipeline. Vamos a ver las paradas y cuál es su impacto. Y después vamos a ver cómo solucionamos algunos de esos riesgos, que son técnicas de adelantamiento, reordenamiento y técnicas de introducción a la predicción de saltos. Todos que nos van a dar pie después para el tema siguiente, que lo asusta Matienzo, que se llama pipelining avanzado. Y todos estos temas, digamos, está bien cubierto en el libro, y es la segunda mitad, digamos, del capítulo 4. Capítulo 4, en el tema 7, en el tema anterior, que es la primera mitad del capítulo 4, ahora vamos a ver la segunda mitad, así del capítulo 4. Entonces ahí tienen las secciones recomendadas del libro. ¿Vienen leyendo el libro? ¿Alguno viene leyendo el libro por lo menos? Sí, dice Santiago Latina. Sí, dice Valentina. Gonzalo dice, bueno, venía leyendo algo, pero ya no. No pierdas la costumbre, Gonzalo. Tú puedes retomar la lectura del libro. Es recomendable porque además está, por lo menos a mí me parece que está escrito de una manera bastante amena, entonces sirve para reforzar los conceptos y lo va llevando, está más ampliado, digamos, todo lo que uno dice acá en la clase, entonces está bueno siempre no complementar, sino profundizar y basarse bien en lo que dice el libro. Valentina dice en el chat que el otro libro tiene tablas bastante útiles. Sí, no sé si se refiere al otro libro, calculo que sí. La guía práctica sí, es bastante práctica, tiene tablas bastante útiles, sí, estoy de acuerdo. Por eso este libro es más la base, el fundamento. El otro va a los bifes, sobre todo cuando hay que programar, digamos. Bueno, continuando con el tema, o empezando con el tema 8, vamos a hacer un pequeño repaso de pipeline. ¿Se acuerdan de pipeline? Allá lejos, de hace tiempo, en el tema 3, que lo vimos hace como 2 semanas o 3 semanas. Habíamos visto un ejemplo, varios ejemplos. Uno, por ejemplo, de un sumador. Lo segmentábamos. ¿Cuál era la idea? O en general el concepto, la idea básica del pipeline. Era a un camino tratar de separarlo en etapas que sean independientes entre sí
y que sean secuenciales, porque tenía que haber una secuencialidad entre las distintas etapas. O sea, uno primero entraba en la etapa 1, después pasaba a la etapa 2, después pasaba a la etapa 3, después pasaba a la etapa 4, donde esas etapas 1, 3, 4 eran cajitas negras eventualmente. Pero, pero siempre estaba la idea de que se lo podía separar en etapas independientes, la lavadora, la secadora, la estación de doblado y planchado, eh, y que había una secuencialidad entre las distintas etapas. Y eventualmente, cuando hacíamos análisis de circuitos, la separación entre esas etapas la hacíamos colocando buffers intermedios. ¿Por qué? ¿O para qué eran los buffers? La idea era que cada etapa tomaba los datos del buffer intermedio y de esa manera independizaba la etapa anterior para que tenga que mantener su salida estable y la etapa anterior podía hacer cualquier otra cosa que se le dé la gana. Entonces de esa manera ya podíamos empezar a tener tareas diferentes en etapas diferentes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, me mienten todos. Pero bueno, esperemos que sea verdad. Y el objetivo de cuando uno hacía un pipeline era tratar de hacer un pipeline ideal. Porque cuando hacíamos un pipeline ideal, las ecuaciones eran más fáciles, la interpretación era más simple, entonces todo andaba mejor. ¿Con qué consistía un pipeline ideal? Todas las etapas de la misma duración, todas las tareas tienen que pasar por todas las etapas. ¿Se acuerdan de eso? Y por supuesto, teníamos que trabajar, o tratar de trabajar en estado de régimen, que era cuando uno se le agregaba muchas tareas, gran cantidad de tareas al pipeline, y de esa manera obteníamos una aceleración que era igual a la cantidad de etapas. ¿Se acuerdan de eso también? Bueno, el otro repaso es nuestro procesador de ciclo único completo, que lo terminamos de ver la clase pasada, la clase del miércoles. Ahí está el dibujito. Y para hacer un breve repasito, teníamos acá el PC. El PC daba su valor, o sea, después una vez que se actualizaba PC y empezaba el ciclo, te entregaba su valor a la memoria de instrucción. La memoria de instrucción, después de un cierto retardo, nos entregaba la instrucción que había que ejecutar. Esa instrucción se decodificaba por un lado, los registros se leían al mismo tiempo, porque van por caminos separados, se leían del banco de registro, la constante venía y se extendía, luego los valores leídos del banco de registro se operaban en la ALU, o si era una instrucción load store, se operaba la ALU con la constante, o si era un salto, también se operaba con los registros leídos del banco de registro. Si era un salto en particular, también funcionaba este sumador de acá, sumando el valor de PC más la constante extendida. Y después, si era una instrucción load store, la instrucción accedía a memoria, si tenía que acceder a memoria. Y finalmente, si había que hacer algo, escribir algún resultado en el banco de registro, después se escribía en el banco de registro. Todo eso se hacía en una única instrucción. La idea es que todas las señales se propagaban al mismo tiempo y se iban utilizando o sea, eh, se utilizaban, digamos, todos los componentes, pero si alguno no se lo utilizaba en particular, directamente no se consideraba ese valor y se utilizaban los valores que hacían falta, digamos. Lo tienen todos más o menos fresco en la cabeza el diagrama este, no lo tienen que saber de memoria todavía, lo vamos a ver en modificaciones, pero es importante que entiendan qué son todas las señales y cositas que están por ahí. Bueno, entonces vamos a empezar a full con lo que es el tema 8. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo es el timing de la instrucción load? Teníamos la siguiente secuencia que yo más o menos se las acabo de repasar. Primero, para una instrucción load, que habíamos dicho que era la más larga, lo primero que se hacía era buscar la instrucción en la memoria de instrucciones. O sea, una vez que se actualizaba el nuevo valor de PC, porque empezaba el ciclo, el PC entregaba su valor y con ese valor se buscaban los datos de la memoria, de instrucciones,
y después de cierto tiempo la memoria entregaba la instrucción que íbamos a ejecutar. Todo eso sabemos que se llama fetch, entonces le podemos poner el nombre como si esto fuera el instruction fetch, un nombre particular. Una vez que teníamos la instrucción se decodificaba en la unidad de control y aprovechábamos que teníamos los campos disponibles y leíamos los operandos en el banco de registros. Entonces teníamos ahí el acceso a la unidad de control y el acceso al banco de registros. A esto podríamos decirle como si fuera una secuencia de decodificación. Después, una vez que ya teníamos los datos leídos a la salida del banco de registro, lo que hacíamos era ejecutábamos la operación, ya sea si era una instrucción tipo R, la operábamos con la ALU, si era un branch, usábamos la ALU también para saber si los registros eran iguales, y usábamos el sumador también para calcular la dirección de salto. Si era una instrucción de acceso a memoria, usábamos la ALU para calcular la dirección de acceso a memoria. Entonces siempre en el tercer paso, utilizábamos la ALU y eventualmente el otro sumador también que estaba más arriba en paralelo. Entonces, esta etapa la podemos llamar etapa de ejecución, si quieren, o de etapa de ALU, también podría ser este pasito. Luego hay las instrucciones que tenían que acceder a memoria, accedían efectivamente a memoria, ya sea el load para leer un dato o la instrucción store para escribir un dato. Y en particular la instrucción load, que es la que estamos ejecutando ahora, lo que hacía después era al dato que leíamos de memoria, se lo escribía en el banco de registros. Y esa es la última etapa que la vamos a denominar por el momento, y después va a quedar el nombre, es una etapa de write back. ¿Por qué se llama de write back? Porque es una escritura, puede decir para atrás, porque vuelve a escribir en el banco de registros que ya lo hemos usado antes. Pero no, o sea, no hay un nuevo banco de registros, es el mismo banco de registros. Entonces, como que, volviendo para atrás, ven acá los cablecitos de estos vuelven para atrás. Pero eso no es que sea un problema, sino que simplemente la denominamos así a esa última secuencia. Entonces esto era para la instrucción load. Estamos mostrando los 5 pasitos, las 5 secuencias que tiene la instrucción load. ¿Se acuerdan cómo serían los pasos de las otras instrucciones que habíamos visto? O sea, por ejemplo, la instrucción tipo R, ¿cuáles pasos tiene? A ver quién se anima. A ver, Accede a alguno. memoria al banco de registros, tiene las operaciones en la ALU y escribe después en el banco de registros. Perfecto. Eso fue Valentina, ¿no? Sí, profe. Justo no estaba atento. Bien, Valentina, gracias. Entonces, una instrucción tipo R tiene el paso 1, tiene el paso 2, tiene el paso 3 y después no tiene el 4, pero hace el 5. O sea, la instrucción tipo R tendría 4 pasos. El 1, 2, el 3 y el 5. ¿Estamos? La instrucción store, ¿alguien más que no sea Valentina? Dice Santiago, latina, que solamente tiene hasta el paso 4. La instrucción store tiene el paso 1, tiene el paso 2, tiene el paso 3, tiene el paso 4 y ahí termina. No tiene el paso 5. Nos falta el branch. ¿Alguien más se anima? Esto creo que lo hemos dejado como tarea para la casa el miércoles pasado. Clic, clic. Ningún voluntario. El branch tiene el paso 1, tiene el paso 2 también, tiene el paso 3 y en realidad el salto se resuelve allá acá nomás en el paso 3. O sea, ya no hace falta ni el paso 4 ni el paso 5. O sea, la instrucción branch equal tiene solamente los 3 primeros pasos. Exactamente, justo Mateo dice en el chat hasta las 3. Claro, porque hace todo al mismo tiempo. Digamos. O sea, no tiene acceso a memoria y no escribe nada en el banco de registro.
Entonces tienes solamente los 3 primeros pasos. Una vez que el salto determinó con la ALU si salta o no salta y calculó la dirección de salto, ya está resuelto. Hay que esperar que el ciclo termine y se actualice PC. Nada más. Entonces, ¿qué es lo importante de este diapositivo? Vimos que primero, agarrando la instrucción más larga, separamos en 5 pasitos la ejecución de la instrucción. Le pusimos nombre, pero eso no es lo más importante. Y vimos que las otras instrucciones cumplen con los mismos pasitos, con los mismos pasos, con la misma separación que hicimos, pero que no todas necesitan exactamente la misma cantidad ni el mismo orden de los pasos. Pero sí que todas respetan los mismos pasos. ¿Entiende lo que acabo de decir? O sea que no hace falta ni más pasos ni pasos distintos. Entonces, con eso, lo que hacemos es tratar de hacer que cada paso de la diapositiva anterior lo convertimos en una etapa de lo que sería nuestro procesador en pipeline. Entonces, la clave de por qué hacemos esa separación en pasos y cómo lo convertimos en cada pasito en una etapa del pipeline es que solamente utilizamos una única unidad funcional en cada etapa y que esa unidad funcional es independiente de las demás. Entonces, si volvemos aquí, van a ver que en la etapa 1 utilizamos la memoria de instrucciones. En la etapa 2 utilizamos el banco de registro. También se utiliza la unidad de control, pero van en paralelo con el banco de registro. Entonces me dicen, bueno, en la etapa de fetch también se usa el sumador, pero el sumador va en paralelo con la memoria de instrucciones. O sea, lo importante es que siempre hay una que es la importante que nos va determinando cuál es el tiempo de ciclo. Entonces, acá es la memoria de instrucciones, acá es el banco de registro, acá es la ALU, acá es la memoria y acá es el banco de registros nuevamente. Lo podríamos haber hecho en otro tipo de separación, pero si hubiéramos hecho otra separación, por ejemplo, hubiéramos tenido la memoria y el acceso al banco juntos, entonces acá hubiéramos tenido una etapa que utilice 2 unidades funcionales. ¿No? Pero nosotros en la separación que hicimos, cada etapa utiliza una única unidad funcional y esa unidad funcional es independiente de las demás. Eso está bueno. Y siempre es conveniente separar de manera en la que haya una unidad funcional por etapa, si es que se puede, por supuesto. Y además, fíjense esto, lo que dice ahí la diapositiva, que parece lo mismo que lo anterior, pero es distinto. Dice, cada unidad funcional es utilizada una única vez por instrucción. Dice, bueno, pero no es lo mismo que cada etapa utiliza una única unidad funcional. No, no es lo mismo. Porque significa acá que yo, por ejemplo, ninguna instrucción, en ninguna etapa tiene que utilizar 2 veces la memoria, por ejemplo. O sea, cuando una instrucción utiliza la memoria de instrucciones, ya no vuelve a utilizar más la memoria de instrucciones. ¿Explicó? O sea, utilizo mi unidad funcional y ya la dejo atrás. Utilizo la ALU y no vuelvo a utilizar la ALU. Usted me dice, pero mentira. Acá algunos utilizan el banco de registro y después algunos vuelven a utilizar el banco de registro. Lo cual eso es cierto. Pero les digo, ojo, porque en realidad no es tan así, ya vamos a ver después en la misma diapositiva, porque son puertos separados. O sea, una vez utilizan el banco de registro, en el segundo paso, para leer los registros y en el último paso para escribirlos. Entonces, una vez que ustedes leen registros, no en ningún momento después vuelven a leer registros. O sea, ya los leyeron y ya están leídos. Cuando los escriben en un único momento y no es que los escriben en distintos momentos. Siempre se lee en un instante y se escribe en otro instante.
y son únicos esos instantes. ¿Se entiende? No hay distintos momentos en los cuales se escriben los registros. No hay distintos momentos en los cuales se lee la memoria. ¿Se entendió la diferencia entre los dos ítems que están ahí en la diapositiva? Usar dice, creo que sí. Rosalba dice que parece que está con buena dosis de café hoy. Dice, ¿no puede causar problemas tipo que uno esté leyendo y se escriba lo que se quiera leer? Sí, se puede. Y por suerte, el banco de registros trabaja con ese tipo de situaciones y en general las soluciona porque se escribe primero en la mitad del ciclo y se lee en otra mitad del ciclo. Entonces, de esa manera uno puede escribir primero y leer después. Entonces, uno puede leer lo que acaba de escribir. Entonces, por suerte, los bancos de registro ya plantean esta situación y la manejan bien, digamos. Pero lo importante es que los puertos de lectura y de escritura del banco de registros son separados. Entonces, por eso vos podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Digamos, al mismo tiempo, entre comillas. Primero se hace una y después se hace la otra. Pero todo dentro del mismo sitio. Lo vamos a ver en detalle eso. Hoy no, pero probablemente el lunes. Por eso yo está con el cabello, está un poquito más despierto y ya está pensando en el problema que va a tener el lunes. ¿Alguna otra pregunta? Además, es interesante que el hecho de usar una única unidad funcional en cada etapa me hace que las etapas estén más o menos balanceadas. Porque si yo empiezo a utilizar más unidades funcionales por etapa, probablemente la etapa en la que use más unidades funcionales sea una etapa más larga. Entonces yo no quiero tener etapas largas, quiero que todas sean exactamente de la misma duración. Entonces, lo importante para hacerlas de la misma duración, lo importante es que estén balanceadas. Vamos a ver después si se puede o no se puede hacer eso. Al separarlo en etapas, de esta manera, la idea es hacer que ahora cada etapa se ejecute en un ciclo, tal como hacíamos en un pipeline común. Entonces, eso me va a hacer que la duración del ciclo ya no esté determinada por la instrucción más larga, como era antes, sino que ahora va a estar determinada por la duración de la etapa más larga. ¿Se entiende? Ahora, cada cajita negra, digamos, va a demorar un T, entonces yo voy a tener 5 cajitas conectadas, en total mi instrucción va a demorar 5T, pero ese T va a ser de la duración de la etapa más larga y no de la instrucción más larga. ¿Recuerdan esto? Lo habíamos visto en pipeline. Y acá está la observación que estábamos hablando recién, que la mencionó también Rosalba. El banco de registros se lee en la etapa 2, se escribe en la etapa 5, pero eso no es un problema porque los puertos son independientes. Pero eso es una característica del banco de registro que estamos utilizando. En general la tienen todos los bancos de registro, pero por las dudas para que sean conscientes, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Van bien? Solo Rosalba con D. Matienzo, ¿dónde está Matienzo? Está Matienzo, sí. Bueno, por lo menos despierto está. Vamos más o menos, siempre está bien Matienzo, es como el sol. Aunque no lo escuchemos, siempre está.
Entonces, de vuelta, y yo no me voy a cansar de recargarles un poquito. La separación que hicimos en 5 etapas fue posible y la hicimos dentro de todo de manera sencilla porque Lisa de RISC-V fue pensado en pipeline desde el diseño. O sea, fue de entrada pensado en cómo hacer Lisa que pueda ser ejecutado en pipeline. Por ejemplo, las instrucciones pueden ser buscadas en un solo sitio. O sea, se hace ELISA de manera tal que en un solo ciclo, en un solo acceso a memoria, yo puedo traer toda la instrucción. O sea, que la instrucción es de longitud fija, por ejemplo. ¿No? No es de longitud variable. No tengo que esperar la decodificación para después ir a buscar el resto de la instrucción. A su vez, las instrucciones pueden ser decodificadas en un solo ciclo. O sea, no es una decodificación simple, era convencional, vamos a ver cómo es ahora, pero todos los campos regulares, yo puedo decodificar, puedo acceder al banco de registro al mismo tiempo que estoy accediendo a la decodificación, entonces puedo hacer todo eso en un solo ciclo. ELISA es de tipo load store, o sea que hay solamente dos instrucciones que acceden a memoria. Esas dos instrucciones tienen un único modo de direccionamiento. O sea, no tengo muchos modos de direccionamiento. Ese modo de direccionamiento es indexado, entonces calculamos la dirección de memoria en una etapa y accedemos a memoria en la etapa siguiente. Pero no hay ninguna otra instrucción que acceda a memoria y de esa manera, y ninguna instrucción que utilice un resultado de la memoria. Cosa que necesite, por ejemplo, primero acceder a memoria y después usar la ALU. Las instrucciones que usan la ALU directamente las ponemos antes de la etapa de memoria para aprovechar la ALU y hacer el cálculo de la dirección cuando se necesite acceder a memoria. Entonces, todos esos pequeños detalles de LISA, hoy en día vemos que nos facilitan la implementación del procesador, o sea, son detalles que facilitan la implementación del procesador en pipeline. Si quieren ahora que yo les estoy mostrando, cuando terminen de ver este tema, vuelvan a repasar el tema 6, vean el ISA del X86 y piensen, uy, ¿cómo haría yo un pipeline para hacer tal cosa? Y van a ver que todo lo que hemos visto de diseño del procesador se hace mucho más difícil. Eso para el parcial, repásenlo, por supuesto, ¿no? Pero ya van a ver que realmente es más complicado. Me dice Gonzalo en el chat, este es el tiempo de publicidad del RISC-V. Más que de publicidad, porque no es que tengo la camiseta puesta, es reconocer cuando las cosas están bien hechas. Que no quito reconocer que gente de Intel y de AMD, por ejemplo, logran hacer muy buenos procesadores, a pesar de que dicen digamos, no está pensado para performance. Entonces, ya que estamos hablando de performance, hagamos un análisis de cómo sería la performance de pipeline versus ciclo 1. Un análisis sencillo, o dentro de todo sencillo, y medio rápido, para ver la idea. Supongamos los mismos retardos que vimos la clase pasada, en los cuales era que la memoria, la ALU y los sumadores todos demoraban 200 picosegundos. El banco de registros demoraba 100 y todo lo demás era despreciable. ¿Se acuerdan? Entonces, a ver si se acuerdan, alguien me dice cuánto demoraba la instrucción load. 800, bien. ¿Y cuánto demoraba una instrucción tipo ERE? 600, dice Santiago. 700, dice Gonzalo. 600, dice Valentín. Uy, dice Gonzalo, creyendo que lo pifió. En realidad, mi pregunta era medio tramposa. Mi pregunta es, la respuesta correcta es que la instrucción tipo R también demora 800. ¿Se entienden por qué? Porque podría demorar menos, son los 600 que dicen Santiago y Valentina, pero a la larga todas demoraban lo que demora el load. Entonces todas demoraban 800, porque es el ciclo único.
sea, el reloj es la misma para todos. O sea, es una vez que determino cuál es el camino crítico, entonces esa duración del ciclo es para todas las instrucciones. Era una pregunta tramposa y cayeron todos. Ahí donde tiene que poner la carita del sapo. Entonces ahí está, que también estaba la respuesta, fíjense en la línea siguiente, la demora del retardo del logro del uniciclo de 800 picosegundos, y eso me determinaba el tiempo del uniciclo. Entonces todas las instrucciones demoraban 800 picosegundos. Ahora, ¿cuánto es el tiempo del pipeline? Dijimos que es el tiempo de la etapa más larga. Y las etapas más largas dijimos que cada etapa utilizaba una única unidad funcional. Entonces, la primera etapa usaba una memoria, demora 200. Usa un sumador también, pero lo usa en paralelo con la memoria, sigue siendo 200. La segunda etapa usaba el banco de registro, 100. La tercera etapa usaba la ALU, 200 en paralelo con un sumador, 200 también, porque lo usaban juntos. La tercera etapa usaba la memoria de datos, la cuarta etapa, perdón, utilizaba la memoria de datos, 200. La quinta etapa, escribí en el banco de registro, 100. Entonces, ¿cuánto dura la etapa más larga? Como dice la diapositiva, solamente 200 picosegundos. Vemos ya que no todas las etapas demoran lo mismo. Tenemos algunas etapas de 200 y algunas etapas de 100. Pero bueno, de eso después vemos si lo podemos solucionar. La duración del tiempo de ciclo va a estar determinado por la etapa más larga, que en este caso va a ser de 200 picosegundos. ¿Está claro hasta acá? Entonces, supongan que ustedes tienen 3 instrucciones load seguidas. Y acá van las preguntas. Primera pregunta, ¿cuánto demoran en ejecutarse en ciclo único 3 instrucciones load seguidas? Ese es fácil. 1200 dice Gonzalo. 2400 dice Rosalba. Santiago dice 800 por 3, que es lo mismo que dijo Rosalba. Así que vamos a decirle que las respuestas de Rosalba y de Santiago son correctas. No tengo idea por qué Gonzalo dijo 1200. Porque pensaba que era en Python, pero dice cuánto demora en ejecutarse en ciclo único. Es la primera pregunta. Demoran 2400. Estás perdonado, Gonzalo, no hay problema. 2400 pico segundos. Y ahora, ¿cuánto demoran en pipeline? ¿Quién se anima a calcular? Bueno, Gonzalo dijo 1200. Rosalba dice 1200 también. A ver, Gonzalo Rosalba, ¿por qué 1200? 800 en llenar el pipe y ¿Sí? después 200 por otra tarea y 200 por otra. Pero si La instrucción, ¿verdad? son 3 instrucciones load. Con tu razonamiento no sería 800 más 200 por 3. ¿No tardaríamos 800 en hacer la primera? ¿Por qué No, demora? tardaríamos 1000 en la primera. Claro, ¿por qué demorarías 800 en hacer la primera? Si son 5 pasos y cada uno demora 200. Uy, perdón. Ups, Sería otra vez. 1400 entonces. Exactamente, en el pipeline demoraría 1400. Vamos de vuelta, para los que no nos siguieron. ¿Por qué 1400? Primero hay que hacer que la primera, o sea, la primera instrucción pase por todas las etapas. Cada etapa demora 200 pico segundos, son 5 etapas en total. Entonces, hasta que termine la primera instrucción, pasarían 5 por 200, serían 1000. Luego, se supone que un T después termina la instrucción siguiente, será 1200,
Y luego, un ciclo después, termina la instrucción siguiente, serían 1400. Otra manera de calcularlo era calcular la cantidad de etapas menos 1, o sea, sería en este caso 4, y eso por 200 serían 800 picosegundos de tiempo de llenado del pipe. Había un n-1 por t en alguna forma. Y a partir de ahí, una por ciclo. O sea, a partir de ahí demoramos 3 instrucciones, 200 cada una, entonces sería 800 más 3 por 200 y nos da 1400 en total. ¿Se entendió lo que acabo de decir? El repaso de cómo era los cálculos del pipeline ideal, ¿no? En el chat me preguntan en un momento, Matienzo, ¿eso sería la latencia? Sí, la latencia de una instrucción sería 1000, no 1200. Eso era lo que preguntaba. Porque una instrucción tiene que pasar por las 5 etapas, cada etapa demora 200, entonces la latencia de una instrucción load sería 1000. Pero 3 en total demoran 1400 en ejecutarse en pipeline. Bueno, entonces, a ver, si ya tenemos que en el municipio demoraban 2400 y en pipeline demoran 1400, ¿cuánto es la aceleración? Santiago me dice 1200 dividido 1400. ¿De dónde sale el 1200? Rosario dice hay una mejora del 71%. Gonzalo dice 1,71, o sea, es 2400 dividido 1400. Esa es la ecuación correcta. Eso debe ser que da 71. Y ustedes dicen, bueno, pero 1,71 es la aceleración. Bien. Ahora la pregunta es, ¿no se supone que debería ser cercano a 5? Porque hicimos un pipeline de 5 etapas, pareciera o creemos que es bastante ideal. Entonces, ¿por qué no es una aceleración 5? Me da una aceleración 1,71, es malísima. ¿Dónde está el problema? A ver, ¿quién se le ocurre ver rápido dónde está el problema? Bien, Mateo, Rosario, Leandro, todos contestaron lo mismo, es que no está en régimen, exacto. La trampa es que estamos considerando solamente 3 instrucciones. Con 3 instrucciones, ningún pipeline funciona en régimen, todos los pipelines son malísimos. Tienes 3 instrucciones para que haga un pipeline. ¿Está claro? Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. Supongamos que ahora tenemos muchísimas instrucciones load seguidas, ¿no? ¿Cuánto demoran en ejecutarse? Supongamos que tenemos n instrucciones load. ¿Cuánto demoran en ejecutarse en ciclo único? N por 800. Perfecto. ¿Y cuánto demoran en ejecutarse en pipeline? Tatán, tatán. Y Rosalba se arriesga, sacrificándose por los demás y dice n por 200. Una pregunta. Leandro dice 200. Dice, no, bueno, sería la latencia. Atilio me dice 800 más n por 200. Perfecto, eso es correcto lo que dice Atilio. Sin embargo, yo hago la pequeña observación de ¿qué pasa si n es muy grande? Entonces tiene 1.000.000 de instrucciones. Ese 800 ya vuela. Y me gusta la primera respuesta intuitiva de Rosalba que dice en pipeline sería un n por 200. Pero acuérdense que cuando n es muy grande, tiene infinito, la parte de llenado del pipe ya la podríamos despreciar. Entonces, por más que es correcta la respuesta de Atilio, yo despreciaría los 800. Entonces, si en Python decimos que en régimen uno demora 800 por n y
el otro 200 por n, ¿cuánto es la aceleración? Ahora Rosalba dice, bueno, esta aceleración me da el 300%, o como dice Mateo, es igual a 4. Los dos resultados son correctos. Bien ahí. Y ahora ya una aceleración de 4, primera observación, es mucho mejor que la de 1,7. O sea, hemos pasar de un 70% a un 300%. O sea, de 1,7 a 4, acá sí notamos una mejora. Entonces vemos que funciona, digamos, el hecho del pipeline. Sin embargo, la segunda observación es, ¿por qué 4? ¿No debería ser 5? Porque tenemos 5 etapas. ¿Por qué la aceleración es de 4 y no de 5? ¿Alguien se te ocurre? Y nuevamente Rosalba da en la tecla, porque las etapas no eran perfectamente balanceadas. Había algunas etapas, las etapas más largas demoraban 200, y había 2 etapas de 100 que demoraban menos. Entonces, ese pipeline no es ideal, es casi ideal, en el cual tenemos 2 etapas en las cuales hay tiempo en el cual no hacen nada. Entonces, no es un rendimiento del 100%. Perfecta la respuesta. Pero de todas maneras, es una aceleración bastante buena. O sea, no hicimos re poco trabajo, que todavía no se lo vio, digamos, y con eso logramos acelerar con respecto al un ciclo en un factor de 4, o lo que es lo mismo un 300%. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, fíjense que si tuviéramos un estado de régimen, hicimos que salga una instrucción en cada ciclo, lo cual eso implica que tenemos un CPI igual a 1. O sea, mantenemos el mismo tiempo de ciclo, el mismo CPI promedio de el procesador del ciclo único, asumiendo que estamos en estado de régimen, acá, ¿no? Y además, pero además de mantener la cantidad de ciclos, o sea, ciclos por instrucción igual a 1, lo que hicimos fue achicamos el tiempo de ciclo. Lo cual esta vez esto sí es bueno porque ahora tenemos el mismo CPI con un tiempo de ciclo mucho más corto. Entonces eso nos permite generar una aceleración bastante más alta. Pero sin embargo vemos que la aceleración no es igual a la cantidad de etapas. Y además vemos que la latencia de una instrucción aumentó. O sea, antes la instrucción load demoraba 800 picosegundos y ahora va a demorar 1000. O sea, eso nos aumenta la latencia. Ahora, ¿eso es un problema? La diapositiva dice respuesta que no, no es un problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos con pipelining, recuerden, es una técnica que aumenta la productividad, pero no aumenta, o hasta puede empeorar, como es en este caso, la latencia de una tarea individualmente. Pero a nosotros no nos interesa la latencia de una tarea, lo que nos interesa es la productividad del sistema. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en Python? Otro problema del ejemplo es que en realidad es muy poco realista tener todas las instrucciones load. O sea, en el ejemplo teníamos infinitas instrucciones load seguidas, pero eso no es un programa. O sea, un programa en general va a tener una mezcla de instrucciones. Sin embargo, eso tampoco es un problema, porque en general lo que hacemos es que todas las instrucciones pasen siempre por todas las etapas. Nosotros usábamos la instrucción load porque era la que utilizaba todas las etapas. Pero recuerden lo que habíamos hecho como sugerencia. Cuando veíamos problemas de un pipeline, hacemos que todas las tareas pasen por todas las etapas, hagan algo útil o no. Entonces, si tenemos un tipo de ropa que no necesitaba ser secada en secarropa, igual la hacíamos que espere el tiempo de secarropa para que de esa manera se demoraba más en terminar, pero nos mantenía la productividad alta del pipe. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Acá, si una instrucción add no utiliza la etapa de memoria,
pasa igual por la etapa de memoria, espera esos 200 pico segundos, no hace nada y después hace su escritura en la etapa de write back. ¿Está claro? Hay una pregunta en el chat, dice Mateo, y con el pipeline, ¿deberíamos cambiar la unidad de control? Te contesto después del recreo, Mateo. O sea, dejamos la pregunta porque está en las diapositivas para un ratito después del recreo. No quiero ni siquiera hacer un spoiler, pero déjala ahí pendiente. La vamos a ver, por supuesto, porque vamos a diseñar el control, cómo sería esto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la performance? Está claro lo de que por qué la aceleración no es igual a la cantidad de etapas, por qué aumenta la latencia y por qué no nos importa que aumente la latencia, por qué no es un problema que las instrucciones no utilicen todas las etapas y las hacen pasar igual por todas las etapas. Yo seguiría mostrándoles cómo es el camino de datos en pipeline. Pero siendo las 8:57 puede ser el momento ideal para un recreo. ¿Qué opina Matías? Sí, está totalmente de acuerdo. Los demás, hacemos un recreo. ¿Puedo poner música? No, ¿sabes que no puedo poner música? Tiene una razón de ser. Si pongo música que no cumple con licencia de Google, después Google no me deja subir el video de YouTube. Digamos. Si no pongo música gratuita, después Google eh, me genera problemas de copyright. Así que no puedo poner música. Hay una pregunta de Santiago, dice, decimos que pasan, eh, o sea, que todas las instrucciones pasan por todas las etapas, pero en realidad las que no lo necesitan simplemente esperan. No es que esperan, lo que hacemos es poner los cables, digamos, para que, ya vamos a ver, digamos, es como si pasaran por la etapa, pero sin hacer nada, o sea, sin utilizar ninguna unidad funcional. Como que tirar un cable adicional. ¿Me explico? Ya cuando veas el dibujo lo vas a entender perfectamente. Pero podemos ver antes del recreo, pero Matías no me deja. Eh, pero la idea es que esperan, por decirlo así, sin utilizar la unidad funcional. O sea, como en cada etapa hay una unidad funcional, la idea es que no use esa unidad funcional, sino que simplemente me la salteo con un cable y llego al final de la etapa. Te repito, cuando veamos el dibujo, apenas volvamos al recreo, te va a quedar un poco más claro. Bueno, tenemos dos cositas pendientes para después del recreo, así que hagamos el recreo. Son las 9, estamos hasta las 9:10. Corto un poco la presentación, vayan a hacerse el café. ¿Quieren que cante o monetice la clase? No, ninguna de esas cosas voy a hacer. Hago payasadas, pero no tanto. Ya voy a mirar el Discord, pero en el recreo. Nos vemos en 10 minutitos.
Faltan un par de minutos, pero aviso que yo ya estoy de vuelta por si quieren hacer alguna pregunta. Vi el meme de Matías en Discord y está muy bueno. El ingeniero Guarentini es así, o tiende a ser así, y en general somos los demás, los de acá, Tercer Luis, Erika, y otros además que tratamos de aprobar algunos más. ¿No? Sí, Rosado, no tengo ningún problema. Yo me hago cargo de lo que digo. Creo, ponele. Ah, decía que me gustó mucho el meme de Benjamin Martínez, que está muy bueno, y que en general el Gino Valentini es el que es Maradona y quiere clavar a la mitad, quiere ser toda la mitad. Somos todos los demás de la cátedra, o sea, Erika, yo, Luis, Matías, todos los demás que siempre tratamos de que no sea tan duro y de probar a más alumnos. Dice Gonzalo que Esteban que dio a entender que las evaluaciones mías son más difíciles. Bueno, a ver, no sé, la vez pasada Matienzo decía cosas como que ¿por qué es tan difícil esta materia? Entonces, capaz que la materia es más difícil, nos hace pensar un poco más. Capaz que las evaluaciones son más difíciles, no sé, ya me van a decir después. Eh, pero bueno, acá eh, no hay tantos detalles finos, pero hay más cosas conceptuales, hay conceptos y hay ideas más grandes, entonces capaz que eso a veces le cuesta, capaz que no, eso depende de cada uno. Claro, podremos hacer que directamente el ingeniero Boletti haga los parciales de arquitectura. Una buena idea, ya que lo proponen también. No, el año que viene. Bueno, retomamos el tema 8, ya estamos todos. Ya han ido, se han preparado el café, que sea sin nota. Bueno, acepto la sugerencia, vamos a ver si la implementamos o no, dice Rosal. Arrancamos con el cronograma, ya hemos pasado los 10 minutos. No les robo ningún minuto para que se quede contado. La idea es que hoy empezamos, es simple igual esta diapositiva para repasar, para ver que estamos de vuelta. Hoy empezamos el tema 8, muy probablemente lo terminemos el lunes. Quizás, si tenemos suerte, empezamos con el tema 9 el lunes. No sé si llevamos ayer, pero bueno, capaz que se lo hace. El miércoles seguro o vemos el tema 9, empezamos el tema 9 o continuamos con el tema 9, eso sí. Y el miércoles ustedes ya saben que tienen clase práctica, donde rinden la evaluación del laboratorio 1 y además se publica el enunciado y la guía del práctico 4, que el práctico 4 es temas 7, 8 y 9. Por las dudas, ¿alguna pregunta? Ah, tranca, dice Matenzo, sí, el práctico 4 es interesante, digamos. Es que hay que verse en las clases,
las seguís en vivo, Matías. Después, bueno, se repasa con velocidad doble. Ah, tienes razón, Rosado, se supone que ya lo sabés. Tenemos margen para preocuparnos por eso. Ahora vamos a ver si continuamos con el tema 8 y respondo las dos preguntas que habían quedado medio pendientes. Una de Santiago Latina y la otra de Mateo, si no me equivoco. Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el camino de datos en pipeline. Y si ustedes logran visualizar en la cabeza cómo era el camino de datos de ciclo único, cosa que sé que no es tan fácil visualizar en la cabeza cómo era el camino de datos de ciclo único, la única diferencia es que lo agarramos a ese camino de datos de ciclo único y lo separamos con registros intermedios. O sea, hicimos lo mismo que hicimos con el sumador, en aquel ejemplo del sumador, poniéndole registros que separen lo que nosotros hemos identificado como las distintas unidades funcionales. Y la idea es que esos registros intermedios mantienen la información producida en el ciclo previo. Entonces, una cosa más o menos así. Entonces, si lo vemos tranquilos, sin que les agarre un infarto ni nada, ni un ACV, ni ninguna de esas cosas espantosas, tenemos acá el PC. El PC le da su valor a la memoria de instrucciones, al sumador de arriba, y la memoria de instrucciones, en vez de pasar todos los datos al banco de registro, lo que hacemos es ponemos un registro en el medio. Entonces, todas las salidas, todos los cables que antes iban para acá, ahora van a un registro intermedio. Después de ese registro intermedio tenemos el banco de registro, acá va a estar la unidad de control que te viene puesto, el generador de constante. La clave está en que el banco de registro toma sus valores de el registro intermedio y no de la salida de la memoria. ¿Ven? O sea, esto que antes era una sola flecha, la separé en dos y puse que la memoria escribe en este registro intermedio y el banco de registro toma los valores del registro intermedio. Acá tenemos la ALU, el sumador. Fíjense, no vaya el cable derecho, sino que las salidas del banco de registro se guardan en un registro intermedio. La ALU toma los valores de este registro intermedio y no directamente de la salida del banco. Lo mismo este sumador. Y fíjense acá un caso que es lo que más o menos lo que me preguntaba Santiago recién. Yo acá tengo que sumar para la dirección de salto, sumaba PC con la constante. ¿Estamos? Pero PC lo tengo acá, la constante la tengo acá. Y esto lo sumo acá. ¿Cómo hago? Bueno, tiro un cable, el cable que normalmente lo tiraba, ahora lo grabo y lo tiro para acá y grabo el valor de PC en este registro. Y después, ¿qué es lo que hago? Lo tengo que pasar al otro registro. Tiro un cable y lo paso al otro registro. Y recién lo uso en la tercera etapa. ¿Lo ven? Es simplemente ir propagando la señal hasta que se la usa. Fíjense acá tenemos otro ejemplo. En el caso de las instrucciones store, guardan el dato en la memoria de datos, pero el dato lo tienen a la salida del banco de registro, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Propagamos, grabamos el dato en el registro intermedio y después lo que hacemos es directamente tiramos el cable y lo escribimos al dato en el registro intermedio entre estas dos etapas. De manera tal que la memoria, cuando tenga que tomar su dato a escribir, lo toma del registro intermedio. ¿Entiende? Entonces, poniendo esos 4 registros intermedios, son registros, los pongo así porque son registros largos, almacenan, tienen distintos tamaños, no importa, la idea es que almacenan, este registro almacena todo lo que son salidas de esta primera etapa, que van a ser las entradas de la etapa siguiente. Todo este registro tiene todas las salidas de esta etapa que van a ser entradas de la etapa siguiente, y así sucesivamente.
Y lo importante es que cada bloque, cada componente que está en cada etapa, toma sus datos siempre del registro que está inmediatamente anterior. Entonces, todo lo que está en la etapa de ejecución, por ejemplo, toma sus valores del registro que está entre decodificación y ejecución. Me dice Santiago, o sea que los datos se quedan en los registros esperando que los lean. No, no es que se queden esperando en los registros esperando que los lean. Estos, acordate acá, es sincrónico. Todo tiene un clock. Entonces los registros, todos los registros, inclusive el PC, se escribe, o sea, el PC es como si fuera uno más de acá, ¿no? El PC y todos los registros intermedios se escriben en cada ciclo del reloj. Entonces cuando este termine el ciclo, por ejemplo, de la instrucción, pasan los 200 pico segundos que demoraba la memoria de instrucción, ya están las salidas estables, entonces yo escribo este registro. Y cuando escribo este registro, después de su propio retardo, las señales se propagan para acá, todo, digamos que la instrucción pasó de la etapa de fetch a la etapa de decodificación. Entonces todo lo que estaba acá toma las señales del registro y empieza a decodificar, digamos, la instrucción que se había buscado. Se leen permanentemente, digamos, están permanentemente leyendo el bloque combinacional. Y los registros se escriben en cada blanco del reloj, cada fin de ciclo. Se leen todo el tiempo, durante todo el ciclo. Lo que antes lo hacíamos con PC, ahora lo hacemos con PC más esos 4 intermedios. Damos un ejemplo de realmente cómo funciona esto. Lo vamos a ver con la etapa, con la instrucción load. ¿Por qué con la instrucción load? Porque es la que utiliza seguro todas las etapas. Entonces, ¿cómo funcionaría este camino de datos? Que de vuelta es el mismo que un ciclo, pero partido en pedazos. Y acá viene un poquito también lo que me mencionaba Rosalba al principio de la clase de hoy, de que cómo funciona el banco de registro y todos estos registros. La idea, fíjense, les voy a mostrar acá, es que todo lo que son elementos secuenciales, o sea, que se escriben, almacenan datos, yo voy a hacer como que se escriben, voy a pedir que se escriban en la primera mitad y se leen en la segunda mitad. Entonces, acá, por ejemplo, la memoria de instrucciones se lee en esta parte, porque no se escribe nunca, en particular esta, y este registro se escribe en esta mitad que en realidad es al final del ciclo. ¿Estamos? Pero para diferenciar lo que es escritura de lo que es lectura. Entonces, cuando llega una instrucción load y está en la etapa de fetch, ¿qué es lo que pasa? El PC le entrega su valor a la memoria de instrucción, la memoria de instrucción se lee, eso es lo que significa esto, y a su vez entrega su valor al sumador. El sumador suma y va a entregar el valor para el PC siguiente. O se va a seleccionar en realidad el siguiente PC, que ese PC se va a escribir al final del ciclo. Cuando termine el ciclo, se va a escribir también el valor del PC actual y el valor de la instrucción leída en el registro este que lo vamos a llamar IFID. Y eso es todo lo que pasa en un ciclo. En vez de esperar que se escriba, o sea, se escribe al final del ciclo PC y al final del ciclo se escribe este registro. Por eso PC está pintadito completo, porque se lee al principio y se escribe al final. Y este se escribe. Disculpe, profesor, ¿puede repetir lo de cuando está pintado? Sí, señor, no hay ningún problema. Para separar lo que es escritura de lectura, en este dibujo, decimos que cuando voy a leer un elemento, es como que pinto la segunda mitad. Y cuando voy a escribir un elemento, pinto la primera mitad. Ah, bien, bien.
Perfecto. Entonces, este registro se escribe al final del ciclo. Esta memoria de instrucción se lee durante este ciclo. Y PC justamente se lee al principio y se escribe también, entonces por esta pintado entero. O sea, se lee durante el ciclo y se escribe al final, como funcionaba antes, digamos. O sea, es exactamente lo mismo. Este también se va a leer en algún momento, pero la idea es que este ya lo van a ver, se lee en el próximo ciclo. Se entiende entonces todo lo que pasa acá en un ciclo, cuando una instrucción load solamente ejecuta lo que sería un fetch. ¿Me siguen hasta aquí? Hay un silencio sepulcral. Vamos más o menos. ¿Qué pasa en el ciclo siguiente? En el ciclo siguiente vean que yo ya, como yo escribí este registro al final del ciclo anterior, ahora lo leo este registro. Y de acá tomo los datos que van a ser usados por el banco de registro para leer el banco de registro y por la constante para generar la constante necesaria. Una vez que tengo, espero el retardo del banco de registro, lo único que hago es escribir los resultados, escribir PC, lo propago dentro de este registro. Y con eso termino mi segundo ciclo, que va a ser la decodificación de la instrucción. Luego, en el tercer ciclo, se lee el registro de separación. En el caso de la instrucción load, ¿qué es lo que hago? Tengo que calcular la dirección. Entonces, la ALU opera con la constante que viene por acá, que yo la escribí acá, entonces la tomo del registro de separación, calculo la dirección y el resultado de la dirección no la paso a memoria, sino que la guardo en el registro intermedio. Y también, por las dudas, guardo el valor leído del banco, aunque no lo vaya a usar, y por las dudas se calcula también la dirección de salto, aunque no la vaya a usar, y también la guardo. Entonces, todo eso se hace en la tercera etapa, que debe ser la etapa de ejecución del log. Un ciclo después, Profe, sí, en la diapo anterior, ¿puede volver una diapo? sí, ¿Por ahí, qué la luz está pintada completamente? porque lo que yo hago para la instrucción load es calcular la dirección de salto. Y la ALU no es un elemento combinacional, un bloque combinacional, Ah, entonces no es bien, que se escribe nada, sino que se usa igual que el multiplexor. claro. Se usa Bien, durante todo el ciclo. perfecto, gracias. Por nada. Entonces, en esta etapa, la cuarto paso, cuarta etapa de memoria, se leen los valores del registro este intermedio, se tomo de acá la dirección, se lee la memoria de datos, porque es una instrucción load, o sea, las señales de control me dicen que lea, y yo el dato leído, una vez que termina la memoria, yo lo escribo en la etapa en el registro este que me separa la etapa de memoria de la etapa de write. Escribo el resultado en el registro, no se lo paso al multiplexor y no se lo paso al banco de registro. Lo escribo en el registro intermedio. Y finalmente, en la última etapa, tomo el dato leído del registro intermedio y lo escribo en el banco de registro. Escribo el resultado en el banco de registro. ¿Se entendió para todos? ¿Entendieron todos cómo se va propagando la instrucción en las 5 etapas del pipeline? Vieron que el camino de datos es casi el mismo del, del uniciclo. Lo único que hicimos fue insertar esos registros intermedios de manera que los valores que se utilizan en cada etapa, siempre se tomen del registro que está inmediatamente antes. O sea, los que están en la etapa de memoria, por ejemplo, se toman de
el registro de segmentación, que separa la etapa de ejecución de la etapa de memoria. ¿Está claro eso? Entonces ahora Santiago me hace una pregunta. ¿Tomamos despreciables los retardos de los registros como hacíamos con el sumador? Y es una muy buena pregunta. Mi respuesta va a ser, por ahora sí. ¿Estamos? Pero recuerden, cuando habíamos visto pipelining, habíamos visto que la ideal era hacer que las etapas sean todas de misma duración, por supuesto, pero que teníamos un tiempo, y cuando los separábamos, hacíamos en etapas, hacíamos un tiempo sobre 2, ¿se acuerdan? Y era tiempo de 2 más el retardo de los registros. Si la duración de la etapa sigue siendo muy larga, nosotros el retardo de los registros intermedios los podemos considerar despreciables. Pero si hiciéramos cada vez más chica, pudiésemos separar o aumentamos de algún modo la duración, o sea, achicamos la duración de la etapa, capaz que en algún momento la duración, el retardo de los registros ya esté dentro del mismo orden y deje de ser despreciable. Entonces mi respuesta a la pregunta de Santiago es, por ahora vamos a considerar despreciables los retardos de los registros. Pero ojo, ustedes siempre tienen que tener en cuenta para ver hasta cuándo pueden subir la frecuencia y hasta cuándo es despreciable los retardos de los registros y cuándo empiezan a tener que considerarse. Es una buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Me dice si en general, me dice Santiago, en general podemos considerar que si el retardo de los registros es de un orden de magnitud menor, ¿lo podemos despreciar? Sí, podría ser que sí. En general puedes considerar así. Un orden de magnitud o quizás 2 órdenes de magnitud. Vas viendo, digamos, según cuánto sea tu retardo, digamos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos etapa de 200 picosegundos. Si el retardo de los registros es de 10 picosegundos, es despreciable. Pero sabes que no tanto. Pero si fuera de 25 picosegundos o 50 picosegundos, no, ya no. Entonces, es una cuestión de ver cuánto te puede, o si sos estricto, digamos, lo tenés que considerar siempre. Porque a la larga te va a bajar un poquito, o sea, si son 200, ponele, 200 picosegundos, y vos tenés un retardo de registro de 5 picosegundos, bueno, te lo va a hacer en 205. Y vos decís, bueno, es casi 200. Sí, para los números que estamos manejando nosotros ahora sí, pero en la realidad no, va a ser 205. Exactamente. Entonces, siempre lo tenés que tener en cuenta. Ahora, como estamos todavía aprendiendo lo que es pipelining, lo vamos a considerar despreciable. Igual hay otro detalle en esta diapositiva que es muy importante, y que es que esta diapositiva está mal. Que si ustedes me prestaban atención y estaban lo suficientemente despiertos, hubiesen, se nota que a Rosario le falta un poco de café todavía, se hubiesen dado cuenta que la diapositiva tiene un error, porque yo les dije que todos los elementos que se utilizan en una etapa tienen que tomar los datos del registro de separación que está inmediatamente antes. Entonces, por ejemplo, todo lo que yo conecte acá en la etapa de ejecución tiene que tomar los datos del registro que está acá. ¿Se entendió eso? Entonces, en la etapa de memoria, todo lo que yo use en la etapa de memoria tiene que salir del registro que está acá. ¿Me siguen? Pero en la etapa de writeback, todo lo que yo use en la etapa de writeback tiene que salir del registro que está acá, que separa la etapa de writeback de la etapa de memoria. Y yo, fíjense, el dato a escribir, que es esto,
lo estoy trayendo por este cable que está acá abajo, entonces sí lo estoy sacando del registro. Eso está bien. Pero ¿qué más utilizo cuando voy a escribir en el banco de registro? Yo tengo el dato a escribir y ¿qué más? Santiago dice el dónde lo voy a escribir. ¿Y el dónde lo voy a escribir? ¿De dónde lo estoy sacando? La dirección, o sea, el cuál registro voy a escribir. Acá en este dibujo lo estoy sacando de este registro. Lo cual hace que yo esté escribiendo un dato en un registro que no es el correcto. ¿Se entiende? Porque yo no sé exactamente qué instrucción se estará ejecutando en este momento, en esta etapa. Entonces, esta conexión de acá, de Write Register, que me está tomando el dato del registro IF-ID, es una conexión incorrecta. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Entienden por qué es incorrecta? Yo lo que debería haber hecho es a este registro, como yo lo que yo hago en la etapa de, volvamos para atrás, en la etapa de decodificación, se leen los registros. Entonces se usa este puerto, se usa este puerto. Este puerto no se lo usa, porque este puerto es el que se usa en la etapa de write-back. Entonces lo que tendría que haber hecho es no conectarlo, sino propagarlo. Lo propago al registro y después lo hago pasar, y después lo hago pasar, y después lo uso en la última etapa, que es lo que está dibujado acá. Si ustedes se fijan, lo que yo hice es, saqué de la instrucción otro pedacito y lo paso al registro de segmentación intermedio. Después lo vuelvo a propagar para que pase este otro registro de segmentación. Después lo vuelvo a propagar para que pase este otro registro de segmentación. Y después de este registro lo vuelvo a llevar para atrás y pongo el dato a escribir. Entonces fíjense que acá se observan dos cosas. Primero, el dato a escribir y en dónde voy a escribir son datos que tomo del registro de segmentación final. Entonces ahí cumplo con la premisa que yo les dije, siempre todos los datos que se usan en una etapa son los que se toman de los registros de segmentación inmediatamente anteriores. Y la otra cosa que ustedes ven es por qué yo al banco de registros, que es mi único banco de registro, lo leo en una etapa y lo puedo utilizar en otra, porque son totalmente independientes. O sea, la escritura se utiliza realmente en la etapa 5, mientras que la lectura se hace en la etapa 2. Ah, ya hay un 64 que me quedó colgado, perdón, sí, no, eso está mal. Eso fue un pequeño detalle de dibujo. Me dice Santiago Latino que había un 64, y digo, no vi ningún 64, era un error. No hay ningún 64, lo veo Santiago nomás. Algo está viendo mal Santiago, no sé cuál es el problema. No se preocupe. ¿Se entiende entonces por qué yo tengo que propagar esta señal? Y fíjense que es tirar un cable que escribo en el registro, lo paso de vuelta al otro registro, lo paso de vuelta al otro registro, y recién lo utilizo en la última etapa. Eso es el concepto que es importante que ustedes se queden del camino de datos. Y lo que sí respondía ahora a una pregunta de Santiago antes es que cómo hacía cuando una instrucción no tenía que utilizar una etapa. Fíjense acá, por ejemplo, la ALU, o una instrucción tipo R, que opera con la ALU, entrega su resultado al registro de segmentación. Entonces yo después en la etapa de memoria leo el resultado de la ALU, pero si no voy a acceder a memoria, directamente lo paso para acá. O sea, tiro el cable, era un cable que ya teníamos antes, que iba al multiplexor. Pero ahora sí, ahora en vez de ir al multiplexor, va a
el registro de segmentación. Entonces, es simplemente un cable que se saltea a la memoria. Y la instrucción tipo R no va a utilizar la memoria, pero sí va a esperar que se propague la señal y se escriba, después de un ciclo, al final del ciclo, se escribe el valor correspondiente en este registro. Y cuando yo tenga que escribir la instrucción tipo R en el banco de registro, va a tomar su valor correspondiente del registro de segmentación. No de la ALU, ni tampoco de este. Lo va a tomar de acá, el último. Y eso es, por ahora, lo que es el camino de datos segmentado. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Creo que sí. Ahora tenemos unas diapositivas que nos ayudan un poco con la visualización del pipeline. Yo ahora, a partir de ahora, yo les voy a mostrar distintos dibujos del pipeline para hacer referencia casi siempre a lo mismo, ¿no? Esto es una forma tradicional de ver cómo es una ejecución de un pipeline, ¿no? Ustedes tienen el tiempo que va avanzando en este eje, siempre. Estos son clock cycles, pero bueno, son los mismos tiempos de ciclo. Y acá tienen un programa en el cual ustedes tienen las instrucciones que ustedes ejecutan. A veces nosotros tenemos este dibujito al revés, pero acá la idea es que ustedes escriben siempre el código de arriba para abajo, entonces cómo se va ejecutando las instrucciones en el procesador. Supongamos que ustedes tienen primero una instrucción de este tipo, una instrucción load, entonces se hace el fetch, un ciclo después se hace el decode, un ciclo después se ejecuta, un ciclo después se hace el acceso a datos, un ciclo después se hace el writeback y ahí termina la instrucción load. Después de la instrucción load tiene una resta, una instrucción sub, que empieza un ciclo después, se hace el fetch, después se hace el decode, después se hace la ejecución, después hace el writeback que no hace nada, el acceso a datos en memoria, y después hace el writeback al final. Entonces, fíjense que todas las instrucciones que se van ejecutando en el programa acá, se van ejecutando de esta manera. Entonces, si yo tengo 5 instrucciones, las puedo ejecutar en 9 ciclos. Y está claro cuál es el llenado del pipeline, y a partir de ahí termina una instrucción en cada ciclo. Y la otra cosa que se visualiza fácil es que, esto es importante, el que tiene una pregunta, espere un segundito, a partir de cierto momento, yo tengo 5 instrucciones distintas ejecutándose en el pipeline. O sea, el pipeline ya a partir de acá, que ya pasó la etapa de llenado, está lleno, estamos con instrucciones diferentes y a partir de acá está todo el tiempo ejecutando instrucciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gonzalo me dice, ¿las instrucciones de la izquierda son de RISC-V? Sí, señor, son de RISC-V. Pero fue una duda rápida. Sí. Porque a veces ponen, por ejemplo, el primer load pone 40 y después paréntesis X1 y después 48, X paréntesis X1. ¿Qué significa el número que está antes? Porque vi que en el TP ponen 0. El 40, el 48 o el 0 es el inmediato. Porque acordate que esto es un modo de direccionamiento indexado que utiliza una base y un desplazamiento. Ah, bien, bien. Entonces esto es el contenido del registro 1 sumado 40. A esa dirección de memoria la voy a cargar en el contenido de esa dirección de memoria, lo voy a cargar en el registro 10. Perfecto, me confunde un poco. No te suena. No hay Gracias. problema. ¿Se escucha el carro o no? Esperemos que no. Siempre está el típico carro tucumano dando vueltas. Sí, las baterías. Bueno, es inevitable, inevitable. Si uno vive en Tucumán es inevitable. Bueno, entonces, eso es un dibujo más o menos que ustedes ya lo conocen para visualizar un pipeline. Acá puede haber otro dibujo que es muy parecido,
pero la diferencia está en que acá yo les dibujo, de algún modo les explico las unidades funcionales, cuáles son la memoria, el banco de registros, la ALU, la memoria de datos, el banco de registros de vuelta. Fíjense, acá está pintado diferente, acá se lee, acá se escribe. ¿Y para qué me puede servir o cuál es la diferencia que me puede servir este dibujo? Es para, si yo tengo que decir, che, acá esto lo paso para acá, esto lo utilizo acá, o hago algún movimiento de unidades funcionales o alguna conexión diferente de unidades funcionales, puedo utilizar este esquema. Pero fíjense que las instrucciones son las mismas, el flujo es exactamente el mismo, no hay ningún problema. A veces vamos a utilizar cuando es más simple. Cuando tengo que hacer alguna aclaración con respecto a las unidades funcionales, voy a utilizar este dibujo. Pero en principio no hay diferencia alguna. Y este es otro dibujo que es muy importante de visualización del pipeline, en el cual ya ven el camino de datos completo. Y acá esto es una cuestión espacial, así como acá ustedes tenían en las diapositivas anteriores en el eje, digamos, tenían acá un eje de las X con una cuestión temporal que iba pasando el ciclo. Acá hay una cuestión espacial, o sea, acá tienen todo el camino de datos, como lo venimos viendo, pero es cómo se propaga el tiempo acá. Fíjense, acá el tiempo está puesto de lo que es más viejo hacia lo que es más nuevo. Entonces, esas mismas instrucciones, a medida que se va propagando en el pipeline, tenemos, por ejemplo, en esta etapa tenemos la primera instrucción, que es el load, después tenemos la segunda instrucción, después tenemos la tercera instrucción, después la cuarta instrucción y después la quinta instrucción. Si ustedes se fijan, son estas mismas instrucciones que están acá. Y lo que yo estoy dibujando sería el ciclo 5. En el ciclo 5, la instrucción load está en la etapa de writeback. Entonces, en un ciclo en particular, que vendría a ser nuestro ciclo 5, ustedes tienen la instrucción load en la etapa de writeback y todas las demás en las otras etapas. ¿Y esto para qué sirve? Para dos cosas. Ustedes primero vean realmente cómo es la propagación en el camino de datos y para reforzarles la idea de que en un mismo ciclo ustedes están teniendo en un único camino de datos 5 instrucciones que se están ejecutando simultáneamente. O sea, en ese único camino de datos, donde antes ustedes ejecutaban una única instrucción en un ciclo, ahora en un único ciclo tienen 5 pedazos de 5 instrucciones diferentes. Una que está terminando, una que está empezando y otra que están en el medio. ¿Se entiende eso? Gonzalo dice, profesor, cuando hacemos un salto, ¿sigue funcionando el pipe? Ese pipe tiene que seguir funcionando. Y el tema del salto es una cosa especial que yo, evidentemente, Gonzalo se dio cuenta que me vengo haciendo el sonso, porque las instrucciones son load, resta, suma, no hay nada difícil, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la clase que viene. Esa te la dejo pendiente. Otra pregunta de Santiago es, yo no sé cómo se leen ahora las señales de control cuando estamos ejecutando un pipe. Eso era pendiente y lo vamos a responder ya nomás. ¿No? ¿Alguna pregunta con respecto a esta diapositiva? Que no, dice Gonzalo. Están buenas las preguntas, yo les dejo suspenso para que ustedes generen y aparezcan después de la próxima clase y después se acuerda el profesor la pregunta que tenga pendiente, entonces yo ahí le respondo. Pero son todas, significa que ya van viendo algunos problemas que pueden ocurrir. ¿Ya? Genial la teoría de Mateo, la vemos el lunes. Pero ahora vamos a ver qué hacemos con las señales de control. O sea, repasemos de vuelta. Ese es el camino de datos. ¿No? Tenemos que diseñar la señal de control. Entonces, ¿cómo hacíamos antes para la señal de control? Bueno, primero identificamos cuáles serían las señales de control. ¿Y cuáles serían las señales de control acá?
primera pregunta, ¿hemos agregado algún bloque que haga tareas? No. ¿Qué hemos agregado? Lo único que hemos cambiado son agregar estos registros de segmentación. Nos agregó cables. Pero los registros de segmentación, como era el PC antes, ¿tenían alguna señal de control especial o algo? No. Entonces, en realidad, las señales de control son las mismas que en el diseño de ciclo único. Necesitamos las mismas señales de control, que son para controlar la escritura del banco de registro, la escritura de memoria, la lectura de memoria, qué es lo que hace la ALU, la función de la ALU, y los multiplexores que tenemos, uno acá y uno acá. Las señales de control son las mismas. Y eso ya nos hace pensar una cosa, pero si las señales de control son las mismas, dependen de la instrucción, o sea, en general son las mismas, ¿o no? Sí, resulta que la señal de control es la misma que la señal de control del municipio. Recibe las mismas entradas y genera las mismas salidas. Entonces, la señal de control del que habíamos generado, que es combinacional y que era sencilla en lógica de dos niveles, es la misma unidad de control para el procesador en Pipeline. Y ahora, de vuelta, le vemos, entonces servía para algo el diseño de la unidad de control del municipio, digamos. Es exactamente la misma. Y el chiste está en que ahora se genera la señal de control durante, lo que antes era el único ciclo, ahora se generan durante la etapa 2, que es la etapa de decodificación. ¿Por qué? Porque tiene que tomar sus señales del registro de segmentación. O sea, ya no lo va a tomar de la instrucción, sino que lo va a tomar de acá, de los datos ya leídos por el fetch en el ciclo anterior. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero ahora hay un problema. ¿Por qué? Porque hay algunas señales de control que se usan en la etapa 3, otras señales de control que se usan en la etapa 4 y otras señales de control que se usan en la etapa 5. A ver, Santiago dice que se perdió. Entonces me dice, se perdió porque tomábamos el valor del opcode y de ahí controlamos. Entonces, si leo otro opcode y lo lee antes de que pase, por ejemplo, por la última ALU, no puede fallar, es que no lo haces que pase por la última ALU. Vos los valores del opcode los tomas de acá. O sea, los valores que se leen del banco de registro vos los tomas de la instrucción que está en este registro de segmentación. Los valores de la constante se toman de la instrucción que está en este registro de segmentación. Los valores del campo a escribir los tomás del campo a escribir en el registro, los tomás de acá y lo propagas para acá. Todo sale de aquí, de este registro. Entonces los valores de opcode que vas a tomar para decodificar, los vas a tomar de este registro también. Y vas a generar las señales en este momento. Pero el problema que te estoy contando es que hay señales que se usan acá, señales que se usan acá y señales que se usan acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Y me pregunta Mateo respondiendo a la pregunta. ¿No es el mismo problema que vimos en la etapa de write-up? Exactamente. Es exactamente el mismo problema de que las señales se generan en un momento y se usan en otro momento más adelante en el pipeline. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Se soluciona propagando las señales de control también en los registros intermedios. Y ahí capaz que le cierra a Santiago, ¿no? Entonces, cuando yo, después de que se hace el fetch y yo escribo la instrucción en el registro de segmentación lo que hago es tomo los datos del opcode, genero las señales de control y genero, o sea, las escribo también en el registro de segmentación. Y después en la etapa de ejecución voy a usar algunas y voy a propagar las restantes. En la etapa de memoria voy a utilizar algunas y voy a propagar las restantes. Y en la etapa de writeback voy a utilizar las que me quedan. Entonces, la unidad de control sí es la misma. Y lo que hago es
Fíjense que estos registros cada vez los voy agrandando más, pero es todo lo que no vaya a usar ahora se propaga y se usa más adelante. Total, los registros son baratos en principio y son rápidos también. Hacerlos más grandes no me cuesta nada. Y siempre el concepto es, en cada unidad funcional utilizo los datos y los saco siempre del registro inmediatamente anterior. Entonces, si lo que necesito por acá, por ejemplo, es una señal de control para controlar la escritura de la memoria, ¿de dónde tiene que salir esta señal de control que se usa en la etapa de memoria? Del registro que separa la etapa de ejecución de la etapa de memoria. Entonces, esta señal de control tiene que salir de acá. Si yo la genero en la etapa 2, entonces la propago para este registro y la propago para este otro hasta que llegue acá. ¿Se entendió? Esto hace que tanto las señales de datos como las señales de control vayan exactamente juntas en el pipeline y se vayan propagando todas juntas. Y me quede el camino de datos completo, como lo ven acá, en el cual ven que en la etapa de codificación yo tengo mi control, entonces genero las señales de control de la instrucción, las propago al registro de intermedio y de ahí se van utilizando a medida que se van utilizando. Las de ejecución se utilizan acá, las otras las propago, las de la etapa de memoria se utilizan acá, las otras las propago y finalmente en la última etapa de write utilizo la señal de control de este multiplexor y la señal de control de escritura del banco de registro que viene por acá arriba. Acá fíjense que tengo la señal de control del multiplexor, lo cual ya les da una especie de pauta de qué pasa con los saltos. Pero todo eso lo vamos a dejar, todos los posibles problemas que tiene el pipeline, lo vamos a dejar para la clase que viene. Vamos a cortar acá con este dibujito que es un procesador segmentado. Entonces hoy vayan y cuéntenle a su familia, a sus novios, novias. ¿Se acuerdan del procesador de domicilio que hemos visto? Bueno, ahora anda 4 veces más rápido que el que hemos hecho en la clase pasada. Más o menos. Ustedes dirían que anda 4 veces más rápido. Nadie lo va a entender, nadie lo va a creer, va a decir que en una clase han mejorado algo 4 veces. ¿Sí? Valentina dice, si nos preguntan por qué no 5, primero, porque las etapas no son perfectamente balanceadas. Después vamos a ver qué hacemos con eso. Ahora, si alguien realmente te pregunta por qué no 5, decirle que por favor le invitamos a que curse arquitectura de computadoras y se sume a la clase. ¿Ya? Rosado dice, ahora vas a poder prender luces más rápido. Sí, es 4 veces más rápido. Gonzalo me pregunta, ¿qué pasa con Branch? Próxima clase, Gonzalo. Paciencia. Mi pequeño Padawan. Hay que aguantar, hay que aguantar. La próxima clase te digo todos los problemas que tiene, que tiene varios problemas este procesador. Y te voy a decir cómo solucionar varios de ellos, entre los cuales está el problema de Branch, que es un problemón. Como dice Santiago, mucho por aprender aún tienes. Totalmente de acuerdo con Santiago. Bueno, yo digo que cortemos acá. Ya estamos en horario, por un lado. Espero que se haya entendido más o menos la clase de hoy. Si no, hagan las preguntas. Estaba viendo que hacen muchas consultas de prácticas por culpa de los prácticos y no tengo ni una sola preguntita de teoría en el canal de disco de teoría. No sé si porque soy muy bueno explicando, que puede ser, digamos, o como está grabado pueden verla 10.000 veces los videos, cosas que tampoco, YouTube me dice que no lo ven 10.000 veces, entonces, no sé, o son ustedes muy buenos y entienden todo lo que es teoría, en general lo de práctica son bastante mala onda y les complican la vida, o, o como dice Benjamín ahí, no se han dado cuenta que había un canal de preguntas de teoría,
pero cualquier pregunta que tienen la pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, no se queden con las dudas. Ya empezamos, estos temas ya no son tan fáciles. Si los entienden, bien por ustedes, si no los entienden, pregunten, pero no se queden con la duda, que es lo que hablamos al principio de clase de hoy, y traten de mantener las clases al día. Porque yo la clase del lunes, vamos a ver los problemas que tiene la clase de hoy. Si no han entendido la clase de hoy, imagínense que van a tener los problemas al cuadrado, digamos, ¿no? No, lo del branch se lo voy a responder el lunes. Es una cuestión de tener un poco de paciencia, ¿no? Manejo de ansiedad. Y Benjamín dice que me va a mandar los memes por el canal de teoría. No, los memes van en el canal de los memes. Son para cosas generales. No me mezclé las cosas. Si hay un canal de memes, si hay un canal que es la sala común donde podemos hablar de lo que se nos dé la gana. Ah, las reacciones no están para todos. Bueno, ya lo veo con Erika, que es la dueña del canal, que le voy a decir. No, hay un canal que es la sala común, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que es para hablar de lo que se nos da la gana. Pero sí, nos retiremos todos, cortemos acá, ya voy a dejar de grabar y voy a decir buen fin de semana para todos, me despido, cuídense, no hagan tonteras, pásenla bien, pero siempre con cuidado, estudien arquitectura de computadora, estudien las otras materias también y nos vemos el lunes por el mismo canal a la misma hora. Que la pasen lindo, chicos. Chao.